Rubens, ¿no te parece curioso que tengamos que iniciar una revolución del movimiento cuando el movimiento debería ser parte de nuestro día a día como seres humanos? Abandonamos las zonas rurales donde sí que teníamos acceso al espacio exterior, a cultivar nuestra propia comida, a estar expuestos al sol durante todo el día, y hemos abandonado todo eso en pro de una vida que no nos potencia a nivel humano, en la que estamos sometidos a la sombra, al concreto, a un trabajo que tiene las horas marcadas, a llegar a casa cansados, a salir de la ciudad para desconectar y buscar horas durante el día haciendo malabares para tener que movernos. Es un poco paradójico, pero es la actualidad y es la realidad. Creemos que la tecnología nos beneficia cuando lo que hace es reducir nuestro potencial humano, hacernos enfermos, hacernos dependientes y al final a estar a expensas de gente que tiene intereses económicos y que saca tajada, que saca beneficio de nuestra enfermedad. Tan simple y tan triste. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos pagando justamente por privar a nuestro cuerpo de su principal propósito? Resulta que hace simplemente 100 años el 90% de las enfermedades que ahora padecemos no existían, solo 100 años. Cuando todo este mecanismo deja de tener razones para las que luchar, para las que crecer, hacerse fuerte y protegerte, lo que hace es girarse. Entonces te está mirando a ti, se da vuelta y te ataca a ti. Y dejamos de ser capaces de luchar porque ya no luchamos contra lo de fuera, luchamos contra algo que emerge de dentro. Creo que hay un clic muy grande entre una vida mediocre y una vida plena. La respuesta siempre es... Rubens, ¿no te parece curioso de que tengamos que iniciar una revolución del movimiento cuando el movimiento debería ser parte de nuestro día a día como seres humanos? Debería, pero no lo es. Abandonamos las zonas rurales donde sí que teníamos acceso al espacio exterior, donde sí que teníamos acceso a los ríos, a los bosques, a los árboles, a cultivar nuestra propia comida, a estar expuestos al sol durante todo el día, y hemos abandonado todo eso en pro de una vida que no nos potencia a nivel humano, en la que estamos sometidos a la sombra, al concreto, a un trabajo que tiene las horas marcadas, a llegar a casa cansados, a desear que llegue el fin de semana para desconectar, a salir de la ciudad para desconectar y buscar horas durante el día haciendo malabares para tener que movernos o un poco también evadirnos de nuestro día a día, de nuestra rutina, e intentar estar un poco más healthy, más fit y sentirnos bien con nuestro propio cuerpo. Y es un poco paradójico, pero si no debería ser así, pero es la actualidad y es la realidad. Pero es curioso, ¿no? De que estemos hechos para el movimiento y que a día de hoy en este entorno moderno tengamos que buscar tiempo para movernos, que es básicamente el propósito de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos perdiendo con no...? Porque al final yo intento entenderlo de esta forma. El propósito del cuerpo es moverse. Y lo estamos privando de su propósito. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos pagando justamente por privar a nuestro cuerpo de su principal propósito, que es moverse? No, ahí me vas a permitir que te corrija. El propósito del cuerpo es sobrevivir. Vale. Y su motivo es moverse. Bueno. O sea, a través de moverse yo sobrevivo, porque la necesidad de moverse es buscar alimento que me permita ingerir calorías, que me permita seguir que la máquina funcione. Entonces ahí a lo que vamos es, hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de necesitar movernos para que lleguen calorías a nuestro cuerpo a cualquier hora, en cualquier condición, de cualquier manera. Entonces la necesidad de moverse es cada vez menos y menos y menos. Creemos que la tecnología nos beneficia cuando lo que hace la tecnología es reducir nuestro potencial humano, apagarnos, hacernos enfermos, hacernos dependientes y al final a estar a expensas de gente que tiene intereses económicos y que saca tajada y que saca beneficio de nuestra enfermedad. Tan simple y tan triste. Reducir, has dicho algo, coño, empezó bastante polémica la entrevista. Has dicho algo que me llama la atención, que es reducir nuestro potencial. ¿Qué tan lejos estamos de ese potencial? No del que de repente tendríamos como especie, pero por lo menos del que tuvimos en algún momento en un contexto distinto al que vivimos a día de hoy. Yo creo que nadie puede llegar a saberlo. Siempre me he preguntado esto en muchas ocasiones cuando investigo, cuando leo estudios, cuando me intento informar, cuando intento ir un poco más allá. Y te das cuenta que todos los estudios, todos los análisis, todas las investigaciones están hechas con muestras de poblaciones que no reflejan al ser humano en su realidad, en su origen, en su
hábitat natural. Son seres humanos adoctrinados, son seres humanos urbanos, son seres humanos que ya parten de condiciones que jamás han nacido ni han sido expuestos de manera recurrente a la naturaleza. Entonces, todos los resultados que esos estudios obtienen, pues como que están sesgados, como la mayoría de no nos vale. Yo me pregunto muchas veces, no hace muchas generaciones, ahora un par, 3 de generaciones, los coches no eran algo normal, era un lujo que muy pocos tenían. La gente tenía que moverse. Yo cuando hago un desplazamiento de 20 minutos en coche, supone unos 30 kilómetros, eso la gente lo hacía andando a diario y era normal. O por montaña, o por caminos que no estaban asfaltados. Y ahora nos quejamos muchísimo, o sea, que ahora coger el coche para ir 5 minutos tienes que cogerlo, si no, no vas. Incluso te planteas de cancelar ese plan. Y es tremendo porque cada vez nos apagamos más y cada vez estamos más lejos de lo que podríamos ser precisamente por todas las comodidades que tenemos. Y es algo con lo que debemos luchar porque la tecnología no va a parar. La tecnología es una rueda que ya no se para y va a más, a más, a más, y su único propósito es hacer que nuestra vida sea más cómoda. Y con la comodidad surge la debilidad. Entonces aquí es algo que debes decidir a nivel personal hasta cuándo. ¿Cuándo pongo el stop? ¿Cuándo lo doy al pause? ¿Cuánto esto es realmente interesante y beneficioso para mí? ¿Y cuánto va a costar a nivel de potencial la comodidad que yo estoy obteniendo de las cosas que compro, de las cosas que están a mi alrededor? Entonces es una barrera psicológica muy grande y una decisión muy valiente el tener que decir no a la comodidad que se te ofrece cada vez más asequible, porque antes la comodidad era para muy pocos, pero ahora es que es muy asequible para todos. Entonces son decisiones que debes de estar muy informados, otra cosa que tenemos acceso a mucha información, pero creo que de muy baja calidad, y tienes que filtrar muy bien lo que te llega y lo que consumes para darte cuenta que lo que de verdad te llega a los oídos o lo que de verdad te llega al cerebro quizá no es lo mejor. Tienes que saber decidir, cultivar mucho tu cuerpo y tu mente para saber cuánto decir no o lo que está bien o lo que está mal y cuánto decidir que la comodidad quizás no es lo mejor para ti. Y entonces estamos obligados a buscar esa incomodidad para poder alcanzar ese potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Yo creo que es un camino imprescindible. Creo que la incomodidad va de la mano o es el camino a seguir si quieres llegar a ese potencial humano, porque es de donde vienes. Es de donde vienes. Entonces, todo tu desarrollo, todo tu potencial, todas tus capacidades han surgido de la necesidad de luchar contra la incomodidad, contra las inclemencias, contra el ayuno, contra los cambios de tiempo, contra la austeridad. Y debes ir por ahí. Tus genes, toda tu biomecánica, todo tu interior, todas tus capacidades han surgido, se han desarrollado en ese contexto. Al final, tu cuerpo no espera otra cosa que eso. ¿Y cómo estamos pagando las consecuencias o cuáles son las consecuencias que pagamos sobre todo a nivel físico, de ese mundo, de ese entorno cómodo, de esas ciudades, esas junglas de cemento geométricamente perfectas? Yo lo veo mucho, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Sobre todo en esos países de primer mundo, donde sí hay una baldosa que no encaja, enseguida la gente, bueno, está tomando fotos, se lo mandas ¿sabes? Entonces ya ni siquiera en el día a día tenemos esa incomodidad para podernos adaptar. Cierto. Mira, en el próximo libro que saco investigué muchísimo sobre esto y resulta que hace simplemente 100 años el 90% de las enfermedades que ahora padecemos no existían. Solo 100 años. Entonces te da mucho que pensar. Resulta que nuestro sistema nervioso y todo nuestro sistema de inmunidad, nuestro sistema que nos protege del exterior, está pensado y está hecho para combatir todo lo que nos rodea, para hacerte sobrevivir, para hacer que sobrevivas un día más. El tema es que cuando todo este entramado, todo este mecanismo, todo este arsenal y ejército que tienes a nivel hormonal, a nivel biológico, deja de tener razones para los que luchar, agentes para los que luchar, motivos para los que crecer, hacerse fuerte y protegerte, lo que hace es girarse. Entonces te está mirando a ti. Ya no mira al exterior, ya no hay nada contra que luchar. Se da vuelta y te ataca a ti.
Entonces vienen las enfermedades autoinmunes, que es el 90% de lo que nos pasa a nivel de patología. Y dejamos de ser capaces de luchar, porque ya no luchamos contra lo de fuera, luchamos contra algo que emerge de dentro, y es algo para lo que la medicina occidental nunca estuvo preparada. La medicina occidental es genial para curar cortes, explosiones, amputaciones, lesiones, reparar, pero nunca estuvo preparada y nunca fue pensada para luchar contra enfermedades y patologías que surgían de dentro. Entonces ahí tenemos un problema. Estamos acudiendo y dependiendo de un sistema y de un tramado, de un orquestado que nos ofrece algo cuya solución no es la que necesitamos. ¿Y qué culpa tiene del sedentarismo en todo esto? ¿Qué parte? Sobre todo porque entiendo de que estas enfermedades, por algo el apellido modernas, de que no existían, lo acabas de decir tú hace no mucho tiempo, no había prevalencia de esas enfermedades. De hecho, aún a día de hoy en poblaciones aisladas del Amazonas, por ejemplo, que se siguen estudiando, se ve que no hay prevalencia de este tipo de enfermedades. ¿Qué parte? Porque cuando hago énfasis en esas poblaciones del Amazonas, porque la doctora María Gloria Domínguez, cuando la entrevisté, que ella se dedica a investigar esas poblaciones aisladas, me dice, David, se mueven todo el día, grounding todo el día, bajo el sol todo el día. ¿Qué culpa o qué responsabilidad? Hay gente que no le gusta que se hable de culpa, pero ¿qué responsabilidad tiene el sedentarismo en esos males modernos? De nuevo, estamos analizando un cuerpo que se creó en un escenario de movimiento, de dinamismo, de nomadismo constante. De repente tú apagas ese cuerpo y le pides que funcione de la misma manera. Todo se desregula. Todo lo que estaba preparado para estar en constante movimiento, constante actividad, fluidez, diferentes escenarios, diferentes texturas, se acabó. Entonces, ¿qué pasa con ello? Es como un ejército. Cuando tú tienes a un ejército preparado, contratado, lo formas, le preparas con armas y de repente deja que tener con la... ¿Qué hacemos ahora? No hacemos nada. Entonces comienzan quizás las revoluciones, los golpes de Estado, pues es igual en tu cuerpo. Al final, si tienes una estructura y todo está preparado para algo y de repente dejas de ofrecerle ese escenario, el cuerpo va a tener que hacer algo con eso. Y lo que hace es luchar contra ti. Te hace daño. ¿Y cómo ves crees que la respuesta sería a este sedentarismo sería el gimnasio, los gimnasios? No como lo entendemos ahora mismo, yo creo. La palabra gimnasio viene desde muy, muy, muy atrás. Viene desde la época griega y la época romana. Pero el gimnasio era muy diferente a lo que entendemos ahora. Al final los gimnasios eran centros donde se estudiaba y centros donde se practicaba y centros que estaban expuestos al sol. Centros donde a la gente o los más pudientes llevaban a los niños para que fueran buenos ciudadanos. Se llevaba muy poca ropa, incluso iban todo el día desnudos. Y creo al gimnasio ahora vas a hacerte la foto. Estás bajo el flúor de las luces. Estás rodeado de mucha gente, apenas hay espacio, saltas de máquina a máquina. Hay poca información en cuanto a movimiento, en cuanto a ejercicios que hacer. Simplemente es algo donde evadirte o más que un sitio donde entrenar, creo que es más tenemos el paradigma de un club social, algo donde vas a ver a gente, a poder conversar con gente y eso está genial. Nunca le digo a nadie que uno es más que cero. Si puedes hacer algo de movimiento versus no hacer, hazlo. El tema es que yo creo que el gimnasio o lo que tenemos como en la cabeza como gimnasio no es el escenario ideal donde el cuerpo puede florecer y sacar todo su resplandor, ¿no? Es más bien el aire libre. De hecho, estoy muy a favor de que los ayuntamientos cada vez aboguen más por estos pequeños espacios al aire libre de calistenia o esas rutas de colesterol que hacen o esos circuitos donde la gente puede transitar con bicicleta o caminando. Eso está genial, esas rutas circulares. Yo creo que por ahí van los tiros. Y aparte de informar mucho a la gente y darle toda la importancia que se merece y que de verdad tiene a las figuras que abogan por la salud, que entrenan y educan a la gente desde edades escolares, incluso preescolares. Deberíamos también de meternos en currículum escolares y darle la importancia que merece, no restarle horas de currículum, sino incrementarlas o incluso combinar otras materias con la educación física, yo creo que la respuesta siempre está en el movimiento. Siempre está en el movimiento, lo que sea, pero con movimiento. Y ahí es donde el cerebro encuentra
el sentido y el propósito de ser. Sí, pues, te lo comentaba porque, por ejemplo, Daniel Lieberman en su libro, él habla de que no estamos adaptados para entrenar, o sea, no evolucionamos para entrenar. Uh-huh. Pero aún así, en este mundo sedentario, pues tenemos que buscar alternativas. Y las alternativas que tenemos allí fuera, yo creo que la que prevalece son los gimnasios. Pero vienen justamente con esa, digamos, con ese aspecto negativo de que, bueno, luego entrenas en planos fijos, que las máquinas no están adaptadas generalmente a todos los tipos de cuerpo, a todos los tipos de movimientos. Y no sé si sería la mejor forma, sobre todo porque ya aquí no estamos hablando de conseguir ese máximo potencial que tenemos como seres humanos, pero por lo menos recuperar lo que hemos perdido. Uh-huh. ¿Dónde deberíamos ir a buscar ese movimiento que nos permita por lo menos potenciar esas capacidades que tenemos dormidas, por decirlo de algún modo? Yo creo que el deporte desde edades tempranas es una muy buena opción, una muy buena respuesta para exponer al cuerpo. Y no solo simplemente especializarte en uno, vamos. Yo recomendaría a todos los padres que apunten, si es posible, cada día o 2 días a la semana a 2 deportes diferentes para que el cuerpo no se especialice en gestos específicos que requieren un cierto deporte, sino reproducir cuantos patrones y cuantos gestos motrices mejor. Por ejemplo, la natación combinado con el fútbol, la escalada combinada con el atletismo. Hay 1000 maneras de hacerlo, ¿no? Pero no hay una fórmula única. A lo que voy es que los parques son el mejor escenario. Los parques sin condiciones, sin reglas, sin árbitros, son los mejores condicionantes para que los niños puedan jugar de forma libre, crear sus propios juegos y sobre todo, como padres, apartarse de la figura del sobreproteccionismo, los padres helicópteros que los llamo, ¿no? Te vas a caer, te vas a romper, no corras. No, deja que a nosotros no nos decían, te vas a caer, ¿no? Crecimos, que estamos vivos de milagro, ¿no? Y creo que somos más fuertes en ese aspecto precisamente por eso, porque no nacimos bajo el paradigma del miedo, bajo el paradigma del proteccionismo. Simplemente haz, descúbrete. De hecho, hay muchos estudios, sobre todo en el norte de Europa, en el que hay escuelas en las que se les permite a los niños salir al exterior, a las montañas, a los bosques, y nunca se les dice no hagas esto, no subas ahí, siempre obviamente bajo la mirada de un adulto, pero es que ese adulto ya tiene esa predisposición a que los niños hagan, se descubran. Y lo que se descubre es que después, a posteriori, esos mismos niños son mucho más capaces, como que se autotutean ellos mismos. Y ahí está lo interesante, el trabajar y jugar sin condiciones, sin reglas, sin árbitros y descubrirte, porque al final es algo súper interesante que sucede, que los niños cuando están juntos son capaces de crearse sus propios mundos y sus propios escenarios y sus propias películas. Y creo que por ahí van los tiros, el crear escenarios, espacios donde la gente y los niños sobre todo puedan jugar. Algo muy curioso que sucede también es que toda esa diversión que sentimos con el juego, lo que veo con las formaciones que hago casi cada fin de semana es que los adultos siguen queriendo jugar. Y es como que, no, si eres adulto tienes que entrenar, tienes que ir al gimnasio o tienes que hacer algún deporte. Pero ¿dónde quedó el juego? Cuando les ofrezco un componente lúdico o introduzco en la formación un componente lúdico, la gente se vuelve loca. Es como que se desvanece todo, se disipa todo. Una burbuja se crea y es un ambiente muy, muy chulo el ver que efectivamente no perdemos, no envejecemos por la edad, sino envejecemos porque dejamos de jugar, dejamos de hacer cosas que hacíamos cuando éramos niños, incluso dejamos de ser niños. Creo que el juego y el movimiento tienen la respuesta a muchas de las cosas que nos pasan. Es curioso eso, ¿no? Porque creo que perdemos, a medida que vamos creciendo, perdemos la capacidad de jugar. Más allá de jugar, de disfrutar las cosas que hacemos, ¿no? Tú lo hablabas al inicio, lo que pasa es que no me quise meter mucho en ese tema porque creo que hay una pandemia de falta de propósito en general, ¿no? Vamos como autómatas en el día a día, nos subimos al auto, vamos al escritorio, la oficina y así de vuelta. Uh-huh. Es muy triste verlo de ese modo, pero es verdad, hemos perdido la capacidad de jugar y de disfrutar. ¿Crees que el futuro de ese movimiento que tenemos que recuperar tiene que tener un componente lúdico? Definitivamente. No he visto nada más potente a nivel biomecánico, a nivel de movimiento, a nivel de apego y a nivel de
que la gente continúe apegada o continúe apareciendo por las salas de entrenamiento, que no el que estoy consiguiendo resultados, sino es que me lo paso bien. O sea, la gente no quiere entrenar, la gente quiere pasárselo bien. Es algo que debería ser de primero de carrera de la gente que se dedica a entrenar con personas o a trabajar con personas. La gente quiere pasárselo bien. Entonces busca la manera de introducir componentes lúdicos o hacer que la estructura de tu sesión de alguna manera acabe en eso. Que al final de la clase el feedback sea, es que me lo he pasado bien. La gente quiere eso, carece de eso. Antes yo recuerdo en los parques donde íbamos estaban la gente mayor jugando, no sé si tú conoces, a la petanca. Sí. Ya no los ves a esa gente, ya no hay. Es un componente lúdico, son juegos que requieren de estar al exterior, son juegos que requieren de unirse de comunidad, del grupo, son juegos que requieren de movimientos precisos, de calcular, del convoy que se le llama, el quedar a una hora en concreto porque no había WhatsApp, entonces todos sabían que a esa hora íbamos ahí. Y ya no hay eso, creo que se ha perdido. Entonces antes era los niños a las 6 en el parque y todos aparecíamos ahí. Ahora, las madres ya no dejan a la gente o a sus hijos salir a la calle o por los bosques o por los prados o por los campos, ya no hay eso. Entonces creo que debemos de volver a buscar esos escenarios. Hay una cosa, voy a hacer un inciso aquí, que sí que me ha gustado, y es que últimamente me he dado cuenta que los colegios ahora abren los patios, los recreos, por las tardes, que antes estaban cerrados. Cuando se acababa el colegio cerraba. Claro. Ahora dejan los patios abiertos para que los niños puedan volver por las tardes a jugar. Y de hecho funciona. De hecho funciona súper bien. No sé si en todas las comunidades, pero en muchas sí que me he dado cuenta y lo he comprobado. Y lo curioso es que están llenos esos patios de niños jugando sin supervisión. Ninguna. No hay nadie que les diga lo que hacer. Entonces ellos van, juegan a pelota, juegan al escondite, juegan a la cuerda, a su bola. Y está genial, porque durante el recreo, los 30 minutos que tienen durante el espacio de colegio, sí que hay supervisores, entonces quizás los cohibes. Claro. Pero por las tardes es su espacio, es donde ellos se sienten seguros, donde ellos crean y donde ellos exploran. Creo que es súper interesante y una iniciativa muy positiva para ellos. Y creo que has mencionado dos cosas que son súper importantes en ese contexto. Crear y explorar. O sea, creo que le estamos quitando la capacidad a los niños de aburrirse para que puedan crear en ese contexto donde se puedan inventar lo que tú decías, su película, su historia, su entorno, y de explorar ese mundo que nos rodea. Hay una anécdota súper buena. Esto me pasó el año pasado, creo, con mi hijo en mi casa en verano. Y es que desapareció por una hora. No es que desapareciera y no sabía dónde estaba. Sabía que estaba por ahí, pero no sabía dónde exactamente en el terreno de mi casa. Y cuando lo encontré, vi que había creado algo maravilloso. No me lo podía creer. Era algo como... lo que creó fue como recetas. Fue cogiendo frutos de cada árbol y haciendo como recetas de sushi a su manera, cortándolas de una manera que yo no sabía ni que podía hacer, ornamentándolas y adornándolas con cosas, de tal forma que parecían platos sacados de Pinterest, literalmente. Y digo, hijo, ¿qué has hecho? Y dije, bueno, el otro día vi MasterChef por la tele y es que he hecho esto porque me aburría. Digo, no te has aburrido. El aburrimiento te ha permitido crear. O sea, nosotros en el momento en que no tenemos la posibilidad de crear, nos deprimimos. Y ahí viene la pandemia o la epidemia de depresión que hay, de ansiedad que hay, porque no tenemos espacio para que la creación o ese estado, ese modo creativo pueda siquiera surgir en nuestras mentes, pueda siquiera aparecer, porque estamos todo el tiempo absorbidos o absortos por la pantalla y por cosas. No se nos permite crear. Estamos todo el tiempo sin poder aburrirnos. Y es todo lo contrario de lo que nos pasaba a nosotros. Al final sacabas una hoja o ibas al dentista o ibas al médico o viajando en el auto estabas pendiente de contar árboles, estabas pendiente de contar cuántos coches rojos pasaban. Y ahora no hay eso. Ahora lo que buscas es un auto con pantalla para que tus hijos no molesten. Yo creo que ahí está el darte cuenta de las cosas y decirle el no a la tecnología en ciertos aspectos porque sabes que no es lo correcto. Yo recuerdo que cuando con mi padre que íbamos de viaje a los Estados Unidos,
No solo que tenías el mapa enorme, Ah, qué bueno. tenías que verlo en las autopistas, sino que yo recuerdo que mi padre nos ponía a jugar a sumar los números de las placas, no sé cómo le llaman ustedes aquí. Estas matrículas. Las matrículas de los autos. Buenísimo. Ahora lo que ves es cada niño con su Con iPad, su tablet, con su y pantalla. personalizado. Es Entonces tremendo. creo que estamos perdiendo esa capacidad de incluso nosotros como adultos. O sea, creo que como lo tenemos tan fácil para llenar espacios, que en lo que empiezas a sentirte que estás aburrido, ya tienes el teléfono en la mano Sí. y estás deslizando. Sí. Porque te genera un pico de dopamina fácil. Sí, y no es solo eso, es que muchas veces yo me he echado las manos a la cabeza de verme en una situación en la que no me lo puedo creer. Decides encender la tele para poner una serie al final del día, de repente abres el ordenador y tienes el ordenador con la serie, y de repente coges el móvil y tienes el móvil, el ordenador y la serie a la vez, 3 pantallas a la vez. Y no te es suficiente, estás pensando en otra cosa. ¿En qué momento esto ha sucedido? Es increíble, porque antes había 5 cadenas, ponías algo y a esa cadena era a morir toda la noche y te esperabas los anuncios que hiciera falta, utilizabas los anuncios para hablar con alguien o para hacer cualquier... No, ahora es una detrás de otra y te consumes una serie que quizás han tardado en grabar un año en un día, en 24 horas, y puedes estar non-stop. Y es tremendo. Creo que nos falta eso. Nosotros como adultos deberíamos ser los que damos el ejemplo, pero es que somos los primeros en sufrirlo. Estamos hablando de una tecnología, de un software, de una estrategia que se ha creado para hackear el cerebro humano, no el de los niños, el cerebro humano. Y claro, no puedes decir que no utilices la pantalla a un niño cuando tu hijo te está viendo a ti utilizar la pantalla. Creo que debemos de hacer primero una introspección de, ostras, ¿soy lo suficientemente fuerte yo para no utilizar las pantallas como para darle el ejemplo a mi hijo de que no utilice las pantallas? Porque tu hijo no hace lo que le dices, hace lo que te ve hacer a ti. Entonces hay que hacer un ejercicio y un trabajo muy potente de qué quiero que vea en mí mi hijo. Quiero que me vea, llega a casa, estoy cansado y cojo el teléfono y no le presto atención, o quiero que vea que me pongo a montar puzzles, me pongo a leer un libro o me pongo a entrenar delante de él para que quiero ser ese reflejo de lo que él aspire después. Ahí es el trabajo que debemos hacer. Que de hecho es curioso que entrevisté hace un par de días a Alex, que me disculpo, el apellido no lo recuerdo exactamente, pero él es endocrino, médico endocrino y compitió en culturismo. Okay. Y me dice, David, yo dejé el culturismo porque no era lo que yo quería que mi hija viera en mí. Uh-huh. Y es brutal, ¿no? Que parta de allí. Tú decías algo que me llamó la atención, que es que lo estamos sufriendo. El vivir constantemente en ese pico de dopamina constante que no trae nada. O sea, una satisfacción que hay donde hay un vacío detrás y que luego cuando la quitas te sientes, pues por eso es lo que tú decías, la epidemia de la depresión y la ansiedad. Es así, te sientes literal. vacío. Es así, literal. Tenemos una necesidad constante de llenar vacíos. Y lo que me he dado cuenta, David, es que y esto me di cuenta desde hace años, cuando trabajaba en clínica con gente 1 a 1 y tenía que recibir quizás 10, 11 personas a diario. ¿Sabes cuál es el ejercicio más difícil al que tenía que enfrentar a mis pacientes? Ni idea. No hacer nada. Claro. Tumbarles en el suelo 15 minutos con la luz apagada y sin sonido ninguno. La gente tiene pánico a estar consigo mismo. La gente tiene pánico a escuchar su voz. Y la gente tiene pánico a escuchar lo que de verdad debería hacer, lo que debería pensar, lo que debería decir. Y lo llena con vacíos de otro tipo. Lo llena con drogas, lo llena con alcohol, lo llena con teléfono móvil, lo llena con series 24/7, con comida basura. Pero el simple hecho de estar 15 minutos en silencio, escuchando tus pensamientos, la gente tiene pánico a estar solo con uno mismo. Y es tremendo. Y creo que por ahí tienen que ir mucho más los tiros. Del primer gesto que haces cuando te levantas es cojo el teléfono a ver qué ha dicho Instagram, cuántas notificaciones tengo, cuántos likes me han dado. No, deja el teléfono primero. Una de las cosas
que más me he dado cuenta es lo bien que duermo cuando no tengo el teléfono al lado, cuando está en otra habitación, o incluso cuando no lo cojo hasta 2 horas después de levantarme. Cuando me despierto y hago mis cosas, voy a mi bola y 2 horas después decido coger el teléfono y comenzar mi día de manera productiva. Pero ostras, cambia todo muchísimo. Cambia todo muchísimo. El simple hecho de que son gestos pequeños en los que estamos constantemente repitiendo y no nos hemos dado cuenta en qué momento algo sin personalidad se ha apropiado de nuestro tiempo y no nos permite aburrirnos, no nos permite crear, no nos permite tener personalidad ninguna. Creo que es eso, es de nuevo darle el pause o decidir cuando la tecnología no es necesaria en nuestra vida, porque la tecnología no va a parar de intentar introducirse. Y mira, es curioso que menciones eso porque Diario de un CEO acaba de sacar una entrevista con Simon Sinek y él dice, la tecnología está llegando al punto de que nos está quitando incluso la capacidad de pensar y de razonar, al punto de que a día de hoy ves personas que le preguntan a ChatGPT cómo responder ante una situación. Entonces ya ni siquiera no te estás tomando el tiempo de razonar y de decidir qué hacer o qué no hacer o cómo responder. O sea, creo que la tecnología, creo que nos estamos un poco polarizando como en todo en la sociedad, de gente que se la está literalmente consumiendo la tecnología a gente que la está sabiendo utilizar y obviamente le está sacando un provecho porque no quiere decir que no tenga una ventaja. Así es, la tecnología bien utilizada es genial, es realmente beneficiosa. Creo que leí hace poco, obviamente ChatGPT es el mejor administrador y la mejor fuente para estructurar toda la información disponible y darte la mejor respuesta. Pero es que la nueva actualización de ChatGPT, sus características es que va a ser más inteligente que la mente humana. Preparémonos. Preparemos porque un software disponible para todo el mundo va a ser más inteligente que lo que tu mente es capaz de procesar. Ahora mismo ChatGPT, todo lo que tiene está disponible. Lo que no tiene la mente humana es la capacidad de aunar toda esa información disponible en todos los sitios y darte la mejor respuesta. Y en eso es genial. Pero es que lo que viene va a ser más listo que tú todavía. Entonces, ¿en qué momento la mente humana va a ser capaz de combatir eso? No es posible. Yo, para ofrecer respuestas a esto y para dar consejos sobre este tema en concreto, le he visto muchísima importancia a una cosa en concreto que creo que la gente menosprecia muchísimo. Y es la capacidad de comunicar. Invertir tiempo, esfuerzos y recursos en aprender a comunicar. Aprender a hablar. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? ¿Cómo llega al receptor tus palabras? Porque una cosa es lo que dices y la otra cosa es lo que entienden. Claro. ¿Cuándo poner las pausas? Darte el permiso de no contestar enseguida. Ser capaz de entender que lo que dice una persona dice más que de ella que de ti. Tomarte las cosas con perspectiva y desde fuera y no como subjetivas. Creo que en eso pecamos muchísimo y por eso tenemos al final tanta dependencia en la tecnología, en los softwares y en ChatGPT para solucionarnos todos los temas a los que nos estamos expuestos. Pero creo que la capacidad de comunicar de tú a tú, de saber leer energías, de saber cuándo es sí, cuándo el tono de voz, cuándo me debo aproximar, cuándo debo de dejar de hablar o dejar de que me hablen, todo eso lo estamos perdiendo y creo que es súper interesante. Entonces creo que una de los skills más potentes que ahora mismo la educación desde la base podría ofrecer es enseñar a la gente a comunicar mejor. Y yo creo que el movimiento es clave en esa capacidad de comunicarse, ¿no? Creo que cada vez, sobre todo esas generaciones más jóvenes, son más ansiosas, son más inseguras, les da sobre todo esa ansiedad de conectar con otras personas. ¿Cómo ves? Porque claro, teniendo en cuenta de que no somos capaces de aburrirnos porque allí fuera hay muchos estímulos dopaminérgicos y que el movimiento no es dopaminérgico per se, no te da una satisfacción, por lo menos no inmediata. ¿Cómo hacemos que el movimiento forme parte de nuestro día a día y no tengamos que ir a buscarlo dentro de un gimnasio en ese contexto que un poco, si bien está fenomenal porque es la herramienta que tenemos,
pero creo que estamos hechos para un poco más y no para simplemente ir a encerrarnos en un gimnasio a hacernos más fuertes. No deberíamos. El entorno debería permitirnos ser más fuertes poco a poco o alcanzar esas posibilidades o esas capacidades que nos hacen más humanos. Yo hace ya bastante que incluí en mi rutina diaria, o sea, es parte de mi trabajo el dar un paseo de 2 horas, mínimo. O sea, es parte en mi schedule de 8 horas de trabajo, 2 horas son paseo. Porque me he dado cuenta que en 2 horas soy capaz de apagar incendios, de apagar fuegos, de resolver cuestiones y de darle forma a dudas que de otra forma es imposible. Y el contexto es el movimiento. O sea, mi cerebro funciona mejor cuando está en movimiento. No es ponerme un podcast, no es ponerme música, no, es yo atender a mi voz, atender a lo que me estoy diciendo y tener una conversación, un soliloquio que se llama, tener una conversación con uno mismo. Entonces, siempre en la naturaleza, buscar siempre bajo pues ponerse a la luz o a los elementos, lo que haya, saludar a la gente del pueblo, a la gente que conoces, a la tribu, por tu barrio. Pero en esas 2 horas soy capaz de la ley de Pareto. O sea, el 20% de las cosas resuelven el 80% de los demás. Y esas 2 horas son las que me permiten que las 6 siguientes fluyan súper bien. Y la gente lo desconoce, quizás aparcar el coche un poco más lejos y caminar hasta el trabajo, que en esa ruta o en ese segmento que tienes que caminar puedes encontrarte un parque de estos de calistenia, ¿por qué no? Colgarte 30 segundos, hacer 10 dominadas y 10 sentadillas, ya empiezas el día bien. En lugar de tomar el ascensor, tomar las escaleras. Es buscar oportunidades en lugar de cerrarte la puerta, a hacer pausas de actividad. Si tienes que estar 8 horas sentado delante de una pantalla en un desk, pues bueno, colgarte un par de anillos, colgarte una barra y darte descansos activos. Si es que al final te van a mirar raro la primera vez que lo compartas, que lo hagas o que lo comentes con tu entorno, pero es que en el momento en que vean los beneficios que obtienes de ello, van a preguntarte, se van a interesar, van a querer aprender de ti. Entonces es todo una rueda, una decisión de valentía, y dices, vale, y hasta aquí, no quiero ser enfermo, no quiero ser una rata dentro de la rueda y quiero sacar mi potencial, quiero sentirme yo, quiero que cuando me pregunten, hey Rubens, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. No, yo quiero decir, no, estoy de lujo, me encuentro genial y esta semana ha sido increíble y me he levantado sin molestias y he ido a jugar con mi nieta al parque y he llevado a mi hijo a abrazos al colegio y ostras, esa es la diferencia. Creo que hay un punto, un clic muy grande entre una vida mediocre y una vida plena. Y la respuesta siempre es el movimiento. Qué buena esa. La respuesta siempre es el movimiento. ¿No te da la sensación de que hay gente? Yo también dejé de escuchar podcast y salir. Lo veo en generaciones más jóvenes que van todo el rato con auriculares. No auriculares, los subwoofers. Subwoofers. Yo, bueno, nunca he utilizado auriculares inalámbricos, pero lo veo en generaciones más jóvenes que van todo el día escuchando cosas, pero por una parte porque no quieren escuchar sus propios pensamientos. Y me da la sensación, de hecho, esto lo escuché en redes sociales hace poco, de que primero te sientes improductivo en esos momentos de silencio, de solitud, de estar contigo mismo escuchándote o hablándote. Y me da la sensación, por otra parte, de que cuando están escuchando algo, si no está 1.5 a 2x, que eso es algo que también dejé de hacer en mi vida, te sientes que no estás aprovechando el tiempo suficiente. Wow. Qué animalada. ¿Qué piensas de eso? De que vamos por la vida creyendo que mientras más ruido hay, más productivos somos. Cuando estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando a veces esas pausas son mucho más productivas que cualquier otro tiempo que puedas llenar con tareas o ruido. Me he quedado pensando en ejemplos que me pondría a mí mismo, y es que ahora mismo creo que no soy capaz de escuchar audio si no es a 1.5 o incluso 2. Creo que pierdo mi tiempo, que estoy dando más tiempo del que deberías tener. Y me estoy echando un poco de culpa, pero a la vez creo que 1.5, creo que es que, de nuevo, esto no pasaría si la gente aprendiera a comunicar. Si en 30 segundos no hablas sin pausas, sin muletillas, y fueras capaz de ofrecer el mensaje preciso y conciso que necesito escuchar, no precisaría tal vez de escucharlo a 1.5, incluso 2, para al final recibir el mismo mensaje.
Y en cuanto a las nuevas generaciones, creo que es bestial. La capacidad de prestar atención está decreciendo a niveles muy preocupantes. Muy, muy, muy preocupantes. Yo a mi hijo lo he vivido y es que intento ponerle una de las series o dibujos animados de los que veía. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 13 ahora. Vale. Tiene 13 ahora. El contexto es que mi hijo no ha crecido conmigo directamente. Yo salí de casa cuando él tenía 3 años, me fui a Oriente y obviamente hago todo por verlo cuanto más durante el año, pero tiene la custodia de su madre. El tema es que cuando está conmigo yo intento, y es otra persona completamente diferente, que haga todo, no como yo le digo, sino que haga todo como lo ve que yo lo hago. O sea, vamos descalzos todo el día, entrenamos, estamos al sol, hacemos aventuras, comemos de una forma determinada. Y al final me cuesta un poco dirigirlo, pero en pocas semanas lo hago a mi imagen y semejanza. El tema es que intento hacerle ver, o cuando nos sentamos, lo primero que digo es, ya vale de YouTube. Ya vale de YouTube porque es que cuando veo lo que ve, me entra ansiedad a mí. Me entra ansiedad. Primero, las personas que ve o los programas, el contenido que ve es contenido vacío. O sea, no tiene un propósito. No es como el documental de Egipto o el documental del Amazonas que dices, ostras, estoy aprendiendo algo. Y después de 15 minutos de verlo con él, le digo, pero ¿qué has aprendido? No es capaz de responderme nada. Es contenido vacío, hecho para ocupar espacios y que no tengas que pensar. Y en lo segundo es la velocidad a la que esto va. Es los cambios de secuencia, los ruidos, las imágenes, las luces. Es tremendo. Tu cerebro no es capaz de descansar. De hecho, intento, como te decía, ponerle un programa, unos dibujos animados de los que veíamos antes. Se aburre. No es capaz de seguir el contenido. Y a mí me encanta, porque te das cuenta lo diferente que es lo de antes con lo de ahora. Y cómo, de hecho, el contenido que consumíamos en sí ya tenía ese potencial o esa capacidad de que nuestro cerebro estuviera en calma, prestando atención y que no estuviera pensando en otras cosas más que estar absortos y absorbidos por lo interesante que estábamos viendo. ¿Cómo he podido cambiar tanto en tan poco tiempo? Al final es hackear el software, hackear todo el sistema con pretensiones de algo, ¿no? Y ese algo debe ser preocupante para quien lo sepa, de verdad, porque está creando generaciones que al final uno de ellos va a tener que gobernar. Uno de ellos va a tener que decir por dónde tiramos y por dónde no. Y ostras, si todos están hechos bajo la misma estructura, bajo la misma máquina y con las mismas pautas, no tiene ningún sentido lo que está viniendo. Va a estar más que nada preocupante, sí. Perdona, David, hay una cosa que no sé dónde lo vi el otro día, pero era como una viñeta donde había una persona mirando al teléfono y un Tesla pasando. Y el título era gente que mira el teléfono y coches que no suenan. No sabes, el futuro es interesante. O sea, cuando... Joder, es verdad, el otro día aluciné. Bueno, aquí que se ven mucho más los coches eléctricos, es que estás en la calle y es que te pasan por el frente y... ¿No te das cuenta? Claro. Imagínate si eso pasa y tú estás mirando el teléfono. Sí. Bueno, pero es que alucinas. Hay países ya donde tienen las señales de tránsito en el piso. Ah, wow. Que tienen la luz del semáforo peatonal, lo tienen en el piso. O sea, es que alucinas. Intuyendo que vas a estar mirando el piso antes que arriba. Wow. Claro. Toma. Entonces, de hecho, hay un país en Latinoamérica, no recuerdo cuál es en este momento, que te ponen suponiendo que mire a la derecha. Te lo ponen en el piso para que... Pero es que vamos completamente distraídos. Y yo creo, Rubén, si la gente supiera cómo estudian estas series de niños para hacerlas más adictivas, es alucinante. O sea, poner a un niño en una pantalla y le ponen te ponen una pantalla un ambiente natural. Uh-huh. Tipo, no sé, el pasto en un patio. Uh-huh. Y el otro lado es que hay una comiquita, le decimos nosotros en Venezuela, muy famosa, que ahorita los niños se enganchan mucho. Y se la ponen del lado derecho. Y claro, ellos saben cuándo pierden la atención si el niño voltea para acá. Wow. Entonces ahí ellos saben que tienen que meter una transición, un cambio de sonido, un cambio de color para justamente sostener. Y a día de hoy lo vemos en los Reels. Los Reels cada vez tienen que hacer cambios más rápidos, cambio de música, cambio de intensidad. Total.
estamos perdiendo la atención, pero a una velocidad brutal. Es muy tremendo. De hecho, hay muchísima gente que le cuesta coger un libro. O sea, uno de los indicadores que no es capaz de prestar atención es precisamente, no sé si lo habrás escuchado 1000 veces, ¿no? Y es que a mí leer me entra el sueño. Sí. No es que te entre el sueño, es que tu cerebro espera algo más y se cansa y dice, duérmete, pues somos más productivos durmiendo que leyendo. O sea, leer un libro no debería provocarte sueño. Otra cosa es que lo utilices para dormir al final de la noche, o sea, al final de tu día, y lo utilices para dormir porque cansas la vista, cansas tu cerebro y te agotas antes. Pero el no poder ni leer 3, 4, 5 páginas sin que te dé sueño o sin dormirte, eso es un indicador de que tu sistema nervioso está desregulado. O sea, ahí tenemos que trabajar. Y una de las cosas que se debe aplicar es mano dura a hacer, igual que hacemos ayuno de comida, hacer ayuno de pantallas. O sea, ayuno de pantallas es un día a la semana no cojo el teléfono, o un fin de semana entero no cojo el teléfono. Informas a tu gente, a tu entorno más próximo, de que no vas a estar disponible, no te va a pasar nada, saben dónde va a estar, y si a esa hora, igual que antes cuando salíamos a jugar, si a la hora de cenar no estás en casa, entonces te preocupas. Pero estabas 6 horas, 7 horas jugando por ahí y nadie se preocupaba por ti. Estabas bien. Lo que se suponía es que estabas bien. Ya si no volvías a casa ahora que debías, entonces nos empezábamos a preocupar. Pero eso es igual. O sea, no deberíamos de estar dependientes del teléfono. De hecho, hace poco en España sufrimos un apagón. Brutal. Yo creo que no me le he pasado tan bien o no he disfrutado tanto de no tener teléfono en mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, yo mismo hackeé y extendí el apagón. O sea, ya había de vuelta la energía, creo que por la mañana, y yo lo dejé hasta bien entrado la tarde, como me autoapagué aposta porque estaba disfrutándolo muchísimo, no tener acceso al teléfono, mejor. Y me hizo recordar que, joder, igual que meto un ayuno un día a la semana, debería estar metiendo un ayuno de pantalla un día a la semana también, para resetear, para mi bien, incluso para apreciar después también qué suerte tengo y tener acceso y que todos me disfruten más y coger la creación de contenido con más ganas también, porque al final es normalizarlo y no le prestas la atención o no lo disfrutas tanto como deberías. Y yo creo que llegas a mí me pasó también, bueno, yo viví el apagón estando en Madrid, y te das cuenta que luego puedes hablar con la persona que tienes al lado. O sea, hemos perdido la capacidad de eso. O sea, tú puedes ir a un restaurante y es alucinante, pero una mesa de 4 y todo el mundo con su teléfono móvil. Y yo era ese día, mi chica no pudo agarrar el tren para devolverse para Barcelona, se tuvo que quedar en Madrid y fue pasar todo ese día juntos hablando. Como toda la vida. Normal. Claro, exacto, pero es que es una locura que tenga que suceder algo como eso para que te des cuenta de que hemos perdido el jugar, el salir a caminar, el disfrutar sin tener una pantalla. Yo cada vez estoy más aislado, no solamente de las pantallas, hay gente que cree que porque personas como nosotros vivimos en las redes sociales, pasamos todo el rato conectados. Yo de media creo que el otro día lo miré en mi móvil, son media hora, 1 hora en Instagram, que es poco para vivir de una red social. Te envidio. Y luego también soy cada vez, volviendo un poco al tema del movimiento, soy cada vez, no sé, me da cada vez más aversión meterme en un gimnasio. Yo descarté ese punto hace muchos años. Sí. No puedo. Me crea animadversión. Intenté, pero no puedo. O sea, lo más próximo que he estado registrado en un gimnasio fue 2 meses en Aerox. Intenté coger, porque mi chica se apuntó a Aerox y dije, bueno, voy contigo. Y desistí, o bueno, casi que mi cuerpo lo rechazó porque era entrenar los mismos ejercicios para una práctica o para una prueba en concreto una y otra vez sin variedad. O sea, eran los mismos ejercicios cambiados de estructura. Y intenté hablar y razonar con el instructor y dije, hey, podíamos meter algo más. Claro. Lo hacía una vez, lo volvió a hacer a su manera y dije, pues bueno, ahí os quedáis. Me apunto al pádel. Pero es que es así. Al gimnasio no puedo estar entre 4 paredes sin ver la luz, sin ver el mar, sin ver algo.
es imposible y es superior a mí. Prefiero 1000 veces, ya digo, coger a mi perro, a mi mascota, pasear por la calle, pasear por la montaña, pasear por el parque, por las zonas verdes, antes que meterme en un gimnasio. Y si veo alguna zona, una estación de estas de calistenia, detenerme unos 15 minutitos, hacer algo de movimiento, algo de colgarse, algo de descompresión, porque sé que me va a venir genial y no tengo otra oportunidad más que esa. Pero es que uno es más que cero. Y después la gente te pregunta, oye, pero ¿tú qué rutina de entrenamiento haces? ¿Cómo tienes esas piernas? Digo, pues simplemente me muevo, no hago nada específico para estar así. Al final, tienes que tener en cuenta que cuando tú entrenas ejercicios específicos, tu cuerpo se construye en esa especificidad. Cuando tú entrenas gestos biomecánicos naturales que tu cuerpo espera y que han creado o que se han generado a base de tus capacidades, tus necesidades como ser humano, tu cuerpo y tu musculatura y tu fuerza se construye conforme a esos gestos para ser mejor en esos gestos. Claro. Y al final es donde tu cuerpo, tus músculos, tu fascia encuentra armonía y después se ve fluida, se ve un cuerpo atlético, porque es un cuerpo que está preparado para todo, para salir y para hacer lo que sea. No para hacer entrenamiento o ejercicios específicos, sino para moverse con libertad, con espacios, con creatividad, con libertad. Ahí es diferente. ¿Crees? A mí me da la sensación de que mucha gente termina entrenando o entrando a un gimnasio por buscar un físico específico, un físico ideal, entre comillas, porque cada quien con su forma y su cuerpo. Pero ¿no te da la sensación de que el principal problema es que nos estamos comparando con físicos, con cuerpos que no son reales? O sea, porque me da la sensación de que las redes sociales, lo hablaba el otro día con Alex justamente, que él siendo médico endocrino, compitiendo en culturismo, él me decía, David, es que esos físicos que se ven allí fuera, la mayoría hay uso y abuso de esteroides anabólicos. Uh-huh. Entonces no son físicos, ni siquiera realistas, no son saludables, no son sostenibles y no son ni siquiera funcionales. Y encima llevan filtros. Claro, y bueno, y usan luces, edición. Obvio. Pues ese es el error en el que caemos, ¿no? Al final, antes cuando estábamos juntos, todos en pandilla, en el parque, o todo el día sin camiseta, en la piscina, en los veranos, pues te comparabas y veías que, al final no había gente, o muy poca, con sobrepeso o obesidad, y ahora pues sí que ves mucho más que eso. Entonces, creo que uno de los motivos por la que, sobre todo los adolescentes, empiezan a introducirse en el gimnasio es para tener cuerpos más musculados, para sentirse más atractivos con respecto a las chicas, para ligar más, para ser el macho alfa del grupo. Y está genial, sea el motivo que sea, si el movimiento está presente o la actividad física está presente, adelante. Pero de nuevo tenemos que plantearnos cuál es el propósito, cuál es el fin y qué espera tu cuerpo de ti, ¿no? Tu cuerpo no espera que estés saltando de máquina en máquina y estar sentado, sino espera movimiento, espera mucha variedad, espera que practiques y ejercites las capacidades que lo hicieran humano, y ahí es donde tu cuerpo disfruta, ¿no? La variedad, el no saber qué viene después, el saltarte la rutina, el salir al exterior a escenarios diferentes. Ahí es donde el cerebro disfruta y tu cuerpo se cultiva de verdad. Los motivos pueden ser los que sean, pero al final es que el escenario y el juego y el movimiento libre debe estar siempre ahí. Y el compararse con los demás, esto es algo que, sobre todo en el público femenino, creo que es terrible. Es terrible. Los hombres creo que somos más... pero las mujeres de veras que lo sufren muchísimo, y yo lo veo a diario. No, es que yo quiero tener estas piernas, es que me gustaría tener este torso, es que me gustaría, mira qué silueta tiene esta chica. Y esas chicas mismas después lo postean como que Instagram versus reality. Claro. Una cosa es lo que te muestro, lo que quiero que tú veas de mí, otra cosa es lo que sucede. Igual que cuando ves en Pinterest las casas perfectas, de cómo puede ser que tenga la casa tan ordenada. Y después esa gente dice, no, la realidad no es esta, esto es la foto que he tomado. Tenemos que ser realistas. Aquí había una anécdota, un experimento que se hizo en el 92, coincidiendo con las Olimpiadas de Barcelona. Y fue un grupo de investigadores encabezado por la profesora Medvedev. Y analizaron
no fue el gesto de los atletas, no fue los resultados ni los análisis del equipo. Lo que analizaron fue la cara y los gestos de la gente o de los atletas que subían al podio. Analizaron el primero, segundo y tercer puesto. Lo que vieron fue que el primero, tenía una alegría tremenda, había conseguido el objetivo, todo el esfuerzo que había hecho había dado su resultado. Pero después vieron que el segundo estaba mucho más triste que el tercero. ¿Cómo puede ser? Aquí lo que vieron es el pensamiento contrafactual, que es que tienes que tener muy claro con quién te comparas. Claro, el tercero se estaba comparando con, ostras, qué suerte he tenido, estoy en el podio. Pero el segundo estaba comparándose con el primero. Entonces dije, joder, hubiera podido conseguir el primer puesto y no estoy tan contento. A lo que voy es, tienes que tener en cuenta que todos esos bolsos o ese armario que ves de la influencer a la que sigues, todos los viajes de ese influencer que sigues también, están genial, pero no es real. Y quizás una persona a la que no le estás prestando atención, tú seas su influencer, tú seas su referencia, tú seas su aspiración. Entonces debemos tener mucho cuidado con quién nos comparamos, porque quizás somos la aspiración de otra persona que no tiene esas capacidades y quisiera tener nuestra vida cuando nosotros queremos tener otra y otra y otra. Al final tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos y siempre aspirar a más, sí, pero saber dentro de nuestras posibilidades cuánto es suficiente y cuánto es suficiente para ser feliz. Al final, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está nuestra felicidad? ¿Lo tengo? Seguramente la respuesta es sí. Porque ¿qué más te hace falta si tienes comida todos los días, una ducha caliente todos los días y un techo y las personas que quieres todos los días? En el momento en que uno de esos pilares te fallas, te vas a dar cuenta de que realmente eras feliz y no lo estabas apreciando. Qué fuerte. Es así, yo creo que muchas veces perseguimos y me da la sensación de que es una carrera que nunca acaba. Imposible. O sea, si ese es tu objetivo, siempre va a haber un cuerpo mejor, siempre va a haber un auto más caro, siempre va a haber el que tenga más pasta y termina siendo una carrera que nunca va a acabar. No, es de nuevo el pensamiento contrafactual. Ponían en comparación a un multimillonario que tenía 3 yates y a un millonario que acababa de conseguir un yate. De repente este multimillonario ya tenía un problema en su empresa y le quitaban un yate. Tenía 2, el otro tenía 1. ¿Quién crees que era más feliz? El que había conseguido un yate. Y el otro tenía 2. Pero el otro es eso, no tenemos nunca suficiente. Y al final, creo que el otro día escuchaba, en cuanto a dinero, cuando no tienes dinero y de repente consigues generar 1.000 euros con tu trabajo, eres súper feliz. Cuando de repente tienes 8.000 euros, eres capaz de generar 8.000 euros y te ofrecen algo que te puede suponer 9.000 euros, ya no eres tan feliz porque ese porcentaje o ya no te da más. Entonces es saber dónde tienes ahí el punto dulce, qué necesitas realmente y dónde está tu capacidad de cubrir lo que realmente necesitas, identificarlo y hacerlo mejor con ello. Porque si no es la carrera de la rata y de ahí no sales, como bien decías. Dentro de ese, tú hablabas de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y yo creo que allí es donde mucha gente se pierde en cuanto al movimiento y el ejercicio. Teniendo en cuenta que a día de hoy la mayor parte de los trabajos son sedentarios, ¿qué hacer con lo que puedes, con lo que se tiene? Porque la realidad es que pasa una persona 8 horas sentada en un escritorio y que suele ser la excusa también para no moverse. Uh-huh. ¿Qué alternativas tiene una persona allí fuera? Si es que tiene que buscar una alternativa fuera, ¿qué es lo que tú ves como Rubens de acuerdo a tu perspectiva, a tu práctica deportiva? ¿Qué opciones te ofrece a día de hoy el mercado del fitness que sería lo más viable para conseguir algo funcional? Es buenísima pregunta y creo que va a ayudar a mucha gente. Si yo tuviera que aceptar un trabajo de 8 horas en el que sé que voy a estar sentado va a suponer que esté sentado o prestando atención a una pantalla o a gente que está delante de mí o estar sentado, me aseguraría, número 1, de comprarme
quizá es la herramienta más menospreciada que puedes encontrar en un Decathlon o en un centro de compra de material deportivo, que es una comba. Qué buena. Una comba. Yo te voy a contar una anécdota. Yo hasta hace un par de años no sabía saltar la cuerda. Y mucha gente, igual que la bici, igual que nadar. Y me sentía fatal. Entiendo. Una comba por 5 euros es la herramienta más potente que puedes tener para despertar las capacidades elástico-reactivas de tu fascia, para mantener tu cuerpo activo, para quemar calorías y para darle un boost a tu sistema nervioso, pasar de 0 a 100 en muy pocos minutos. O sea, una comba, aparte de trabajar coordinación, es estar en momento presente. No te permite estar distraído. En el momento que te distraes, pum, la comba se va. O saltas mal o no cuadras con el timing. La segunda, sí o sí, sería instalar o una barra o anillas en mi trabajo. Sí o sí. O sea, la descompresión o la presión que hace la gravedad contra mi cuerpo, más de estar sentado, es realmente detrimental para las capacidades biomecánicas de mi cuerpo. Entonces, sí o sí, una barra o una anilla en mi puesto de trabajo sería súper obligatorio. Hacer pausas activas en las que coordinaría o complementaría un poco de trabajo de comba, un poco de colgarme, un poco de abdominadas o, bueno, remos, cualquier capacidad que se me ocurra con las anillas. Creo que mucho mejor que la barra en cuanto a dinamismo y que te permite juegos y posiciones de muñecas y posiciones del cuerpo. Pero creo que esas dos herramientas, no tienes que hacer ninguna inversión más allá de 20, 30 euros y te dan un juego bestial. Además que otra cosa que pasa es que no vienen con instrucciones. Despiertan la creatividad. O sea, una de las cosas, uno de los productos bestsellers que yo ofrezco es la Restore Beam, que es una barra de 45 centímetros cilíndrica con 5 o 6 centímetros de diámetro. Y lo preocupante es que cuando lo recibe la gente no viene con instrucciones. Señora, es un palo. es un palo. Lo que quiero es, si yo te digo cómo utilizarlo, estoy restringiendo la capacidad de que tú crees. Entonces lo que quiero es que juegues, que explores, que te subas, que te descubras. Y creo que estos dos elementos que acabamos de mencionar tienen todas las características para que precisamente puedas volver a ese proceso, a ese estado de voy a ver qué me invento. Tengo 5 minutos, pues voy a hacer una combinación, voy a estructurarme mi entrenamiento. 10 segundos colgado o 10 pull-ups, 1 minuto de comba y lo combino conforme. Y joder, los resultados que obtienes con esas dos herramientas, con pocos descansos activos durante el día, creo que pueden competir muchísimo con la hora de gimnasio, la membresía que tenías en 4 paredes, encerrado bajo el flúor, con música alta, rodeado de gente, saltando de máquina en máquina. Creo que le podrían hacer mucha competencia. ¿No crees que el principal problema es que la gente piensa que fuera del gimnasio no puede conseguir los resultados que conseguirían dentro del gimnasio? Precisamente porque no encuentran la guía. Estamos adoctrinados de una forma en que necesitamos que la máquina nos diga lo que hacer o que el instructor nos prepare la rutina o la tabla de ejercicios. Si ahora mismo te presento un parque de calistenia, de barras, de anillas fuera, es como... Estoy seguro que muchísima gente que pasa por delante y tiene esa oferta gratis preferiría incluso pagar 50 euros de membresía mensuales para que alguien le diga o la máquina le diga qué hacer mientras estás sentado. Creo que es falta de información. Precisamente por eso te decía antes, cuando discutíamos de que esta educación se debe ofrecer en edades tempranas en el colegio. Todos los colegios deberían tener de vuelta, porque ya lo teníamos, estos monstruos de hierro con los que jugábamos cuando éramos pequeños, esas pirámides, esas barras, esos castillos de hierro, donde hacían que nuestras capacidades florecieran de nuevo, donde nos aprendíamos a discernir entre lo que era ok y lo que era quizás pasarse porque te caías y era peligro. Entre el juego, entre la coordinación, entre despertar el movimiento y músculos, la capacidad de agarre, la capacidad de trepa, el equilibrio, todo eso se favorecía y se entrenaba de forma involuntaria en esas estructuras y ya han desaparecido. Ya no hay nada. Y perdón que te interrumpa, pero ahora que lo mencionas, yo un poco estoy volviendo, ¿no? a recordar esa época en el colegio donde había poca y nada de supervisión. Y que, o sea, yo lo veo y yo digo, nadie se moría. O sea, ¿sabes? Sí,
Yo tengo una anécdota porque es verdad que subiéndonos a nosotros le llamamos tobogán, no sé, se llama Sí, acá sí, también. igual. Yo empujé al compañero adelante y no lo empujé hacia el frente, lo empujé hacia un lado y claro, se fracturó el brazo. Pero te das cuenta que más allá de esos accidentes en los cuales pues, te puedes romper un diente, yo no recuerdo que haya pasado nada grave en esos contextos de un montón de niños jugando en un parque sin ningún tipo de supervisión. No, pues había accidentes puntuales, pues Claro. los accidentes suceden, ¿no? Al final éramos niños, teníamos que explorar dónde estaba el límite y estoy seguro que después de que sucediera ese accidente desafortunado que tú acabas de mencionar, tu cerebro se programó para saber dónde estaba lo ok y dónde estaba lo que, vale, si hago esto es que me he pasado y soy consciente del daño que puedo hacer. Y creo que ese proceso de aprendizaje lo pierdes si es un adulto el que te dice no hagas eso, no pongas aquí, no pases. Entonces, se pierde el autodescubrimiento, el saber dónde está el límite, el saber lo que es ok, y no solo contigo, sino con el resto del grupo que está contigo. Entonces, esa supervisión que mencionabas, o la ausencia de supervisión, o la ausencia de control, si recuerdo yo también, eran 3 maestras para cientos de niños en el parque, y las marcas no se preocupaban por nosotros, estaban a su bola tomando su café o hablando sus cosas y nosotros estábamos a la nuestra. Y ahora es como que hay una maestra como para cada 10. Incluso yo me echaba las manos a la cabeza porque le preguntaba a mi hijo ¿cuál es la dinámica que tenéis para salir al patio? Y me dice, pues un día a la semana nos toca pelota. Y yo, ¿cómo que un día a la semana nos toca? ¿Y el resto? Y el resto, pues nada, estamos haciendo cosas o apartados en un sitio. O sea, se van. Antes era la jungla, era literalmente la jungla y ahí aprendías a sobrevivir. Literal. Y creo que eso se ha perdido y es preocupante porque no sé en qué momento ha pasado esto, pero es que somos los mismos niños que sobrevivimos en la jungla los que estamos imponiendo este escenario de precaución. O sea, ¿en qué momento ha pasado eso? Porque también lo veo yo. O sea, cuando entreno cuando entreno con poblaciones más reducidas como niños, hubo una época en que estuve trabajando en una piscina con niños, no porque obtuviera ninguna remuneración importante, sino más que nada por pasión, por un autoexperimento. Y eran niños como de 5 a 10 años. Y era súper curioso porque pese a ser un grupo reducido, o sea, yo soy nadador casi profesional, es imposible que un niño se ahogue bajo mi supervisión, y menos en una piscina que está controlada, que era no era una piscina olímpica. Había padres que eran incapaces de salir de la clase y perder de vista a sus hijos mientras estaban en el agua, sabiendo que yo estaba con ellos bajo su... No, se cogían una silla y se sentaban toda la clase mirando la piscina. Y lo que pasaba, David, era increíble porque la misma presencia de esos padres condicionaba el comportamiento de los hijos en la clase. Era bestial. Algunas veces esas madres... Yo tuve un argumento y tuve una discusión grande con una de esas madres y lo que le pedí por favor era que déjame, o sea, confía en mí, vete Cambió el niño, era otro niño. O sea, el simple condicionamiento de la presencia de estar ahí era bestial. Claro, después te das cuenta de que bajo ese paraguas de sobreproteccionismo hay también muchos problemas detrás de esa persona, como problemas que con sus padres, como condicionantes, no les había permitido jugar y por eso infunden esos miedos a los niños. Esa madre tampoco sabía nadar y tenía miedo de que su hija no aprendiera a nadar. Pero es bestial cómo una generación que ha nacido o se ha desarrollado prácticamente en la jungla, en el exterior y en la vida salvaje, ha pasado a ser la que más proteccionismo infunde sobre los niños y la que menos permite que esos niños jueguen de forma libre. Es bestial. También estudié esto en la universidad, en la que una de las asignaturas que tuvimos fue el juego libre, ¿no? Y lo que veíamos es que es precisamente eso, que ya hay tantos condicionantes y hace tanto mal el que los padres estén presentes durante el espacio y tiempo de juego de los niños, no somos conscientes de ello. Y claro, lo que ha pasado es las ciudades han sufrido más urbanización.
se ha expandido más el uso del coche. Las calles están mucho más pobladas y mucho más con tráfico que antes. Ya no son espacios donde se puede jugar libremente, con pelota, ya no hay tantos parques, ya no hay tantas zonas verdes. Y aquí existía el cambio más grande, el miedo que se infunde a través de las redes sociales. Para con secuestros, para con pederastía, para con cosas que pasan, accidentes en niños jugando, y eso llega de manera involuntaria y de manera inconsciente a nuestro cerebro y a nuestro subconsciente también. Y creemos que eso va a pasar cuando son casos muy, muy puntuales en otras zonas remotas del planeta, o que pasan de forma, que casi ni pasan. Pero claro, esto se hace como una onda expansiva y creemos que todo va a pasar aquí y ahora y va a pasarle a mi hijo. Y todo ese miedo, al final, lo que hace es condicionar el potencial de ese pequeño. De nuevo, creo que el problema está en las ciudades, en las zonas urbanas, en el cemento, el concreto, la sombra y la falta de alejarnos un poco y buscar esos pueblos, esas zonas rurales, esa libertad de esos campos, esa falta de pantallas, esa falta de horarios de vete y vuelve cuando a la hora de cenar, o ya te pegaré un grito y vienes, o vete con los amigos y ahí déjame en paz. Creo que falta eso. Creo que es más peligroso darle un teléfono móvil a un niño que dejarlo en el parque jugando solo, ¿sabes? O sea, los peligros que hay a día de hoy en las redes sociales. Es curioso lo que tú mencionas porque yo es verdad que lo viví en Venezuela. No digo que no sea un país inseguro. Obviamente yo viví una de las ciudades más inseguras del mundo en su momento. Pero te generaba una sensación mayor de la que probablemente estabas viviendo en el día a día. Sobre todo el informarte por las redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo. Teniendo en cuenta que además las redes sociales retroalimentan todo eso. Claro. Si tú estás constantemente viendo delitos y le das like, pues obviamente te va a mostrar cada vez más y más delitos. Exacto. Entonces te generas al final una sobreprotección con uno mismo o con tus hijos que no se basa realmente en lo que está sucediendo en el entorno. No es la realidad, exacto, no es la realidad, pero acaba siendo tu realidad porque es lo que más te expones o lo que más te llega desde fuera. Claro. O sea, al final tu atención, tus creencias y todo tu argumento se retroalimenta con lo que recibes. Joder, pues tiene que ser verdad. No solo lo pienso yo, mira lo que me llega, lo piensan todos. Está así, es verdad. Y al final acaba siendo tu realidad. O sea, tu realidad acaba siendo aquello a lo que prestas atención. No hay otra. Y si te juntas con gente que presta atención a las mismas cosas que tú, lo que haces es confirmar tu realidad con la comunidad que tienes más cercana. Y al final los demás son los raros, nosotros tenemos la verdad absoluta y esto es lo que va a misa. Y me pasaba este fin de semana porque estaba justamente con mi hermanita y ella no era capaz de dejar su bolso en una silla por miedo a que se lo robaran. Y yo le decía, coño, he estado en las capitales de Latinoamérica supuestamente más peligrosas, caminando con el móvil en mano, y obviamente hay un riesgo, yo lo sé, pero no es esa... Era lo que tú decías, si yo estoy constantemente leyendo información de que hay robos, de que hay muertes, de que hay hurtos, ¿en qué contexto? Entre bandas, en barrios peligrosos, pues yo no pertenezco ni a ninguna banda y no estoy en un barrio peligroso. Uh-huh. Tomo mis precauciones, tampoco soy ingenuo como para andar metido en un barrio con joyas o con un móvil en la mano. Uh-huh. Pero es brutal cómo lo que ves o el tipo de contenido que consumes te va cambiando no solamente la perspectiva, sino la realidad literalmente que puedes estar viviendo en un mismo contexto. Porque podemos estar viviendo los dos en Barcelona y uno aterrorizado porque lo pueden robar y yo que vengo de un país súper peligroso sintiéndome la persona más segura del mundo. Y es verdad, o sea, me pasó la primera vez que fui a Argentina, me llama una amiga argentina que vive en México y me dice, David, ni se te ocurra salir a la calle, toma taxi para todos lados y ni saques el móvil. Yo le decía, no me jodas, o sea, pues caminaba a todos lados en la noche con el móvil en la mano y nunca me pasó nada. Pero ahí es cuando te das cuenta de la perspectiva de cada uno y cómo eso condiciona tu realidad luego, ¿no? Es completamente cierto. De hecho, la mayoría, en Instagram o cualquier red social, no tengo otras, pero estoy seguro de que sucede igual. O sea,
cuando ves carteristas, cuando ves pickpockets, cuando ves estas bandas, siempre están en Barcelona, en las Ramblas, o en Madrid, en Paseo del Sol, todo eso, y dices, enseguida que vas a esas, tu madre, cuidado con la cartera, cuidado con esas zonas, cuidado con... Porque retroalimentas ese miedo o esa atención que tú le prestas a ciertas cosas. Hay que tener en cuenta esto, que, ostras, es que la realidad que nos construimos no es la realidad absoluta, no es la realidad objetiva, es la realidad que queremos creer. Y pensando, o estando exponiendo, o ofreciendo la opinión o nuestros pensamientos a un algoritmo que está siempre afirmando lo que creemos, al final te cierra o creas un muro conforme a la realidad que es, de verdad. Y hay que tener en cuenta esto, que no hay que creer siempre lo que vemos, sino es más experimentar y tener la propia opinión de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es real, lo que no es real. Y cuando lo que estamos viviendo está más condicionado por la opinión de otra persona o lo que nosotros mismos hemos vivido. Y quería traer el tema de la inseguridad sobre la mesa porque suele ser una de las excusas que utiliza la gente para no moverse más de lo que se mueve. David, no puedo porque vivo en X ciudad. ¿Cómo? Primero, te quería preguntar, ¿cuál es el problema de limitar el movimiento solamente a esa hora de gimnasio? Que incluso no recuerdo el nombre de la investigadora americana, que incluso tiene un término para atletas sedentarios, gente que entrena de forma profesional, pero luego realmente fuera de las horas de entrenamiento son sedentarios. Entonces, ¿cuál es el problema? Limitarlo únicamente a esa hora de gimnasio. ¿Y qué alternativas tiene esa persona de más allá de estos trucos en el entorno de trabajo, que sé que para la mayoría no va a ser fácil instalarse unos aros en su oficina, una barra o saltar la cuerda? Es más fácil de lo que crees. De hecho, hay barras que no precisan de ninguna instalación. Se adaptan al marco de la puerta y se quedan ahí. O sea, que el decir no o encontrar barreras es retroalimentar la propia creencia de que no se puede hacer. Con lo que a la pregunta que has mencionado, que has propuesto, que quiero ir incluso un poco más allá. El miedo al ejercicio, no cuando no tienes recursos, cuando no tienes opciones, cuando vives en ciertos puntos, sino el miedo al ejercicio o a moverse cuando te han dicho que tienes algo, cuando te han diagnosticado y cuando ese diagnosis que te ha dado un médico, un profesional, hace X tiempo ha condicionado toda tu vida, toda tu identidad y todo tu perfil. No, yo no puedo hacer esto porque tengo una hernia, porque me dijeron que tengo artritis o porque me dijeron que tengo osteoporosis. No puedo hacer esto. ¿Lo has probado? ¿Lo has siquiera probado? No, pero es que me han dicho, pero ¿lo has probado? O sea, es increíble el poder de las palabras para condicionar la vida y el potencial de la gente. Sobre todo la gente desinformada, porque la gente inquieta, la gente que busca respuestas en otros sitios, la gente que no se conforma, va a estar investigando su propio cuerpo, va a estar buscando maneras de moverse, va a estar constantemente haciendo cosas. Pero la gente conformista y la gente dependiente, ostras, esa gente es muy, muy, muy difícil cambiarla de opinión por alguien que le dijo algo hace incluso mucho tiempo. Y es tremendo cómo esa gente incluso reacciona con animadversión y atacándote o molestándose cuando intentas darle una opinión diferente. Quizás no eras eso, o quizás no tienes esto, o quizás podemos hacer cosas. Porque toda su vida, toda esa identidad, incluso su entorno, tiene de esa persona una visión y si le quitas eso le desmonta su identidad. Y quizás no le apaña, quizás no le guste eso, que esté más cómodo con ese perfil, con esa identidad. Es algo de lo que hablo en mi libro y es súper interesante porque lo he visto en muchísimos casos durante muchos años. El hecho de un diagnóstico condiciona tu identidad. Y el hecho de intentar hacerle ver que, ostras, si te lesionas la mano, te escayolan o te ponen venda o es que tienes el otro 99% del cuerpo disponible. ¿Qué te hace no entrenar? No, porque han dicho que no mueva la mano. Para que la mano no lo movemos. Que podemos mover el cuerpo. Pero es que si muevo... No, que la mano no. La gente tiene miedo y es un mensaje constante y esto deberíamos también cambiarlo y es una lucha constante por mi parte. Las autoridades sanitarias y los profesionales que están a cargo de, en teoría, informar a la gente. ¿Cómo no lo hacen desde... o prefieren
es mucho más seguro que un paciente o una persona no se mueva a que una persona se mueva sin la supervisión de profesional. Creo que, de hecho, en España ha sido el país en que más he notado esto, y es que la falta de cohesión, la falta de comunicación y de coherencia entre todas las ramas de la salud, como fisios, osteópatas, médicos de todas las disciplinas, entrenadores, es tan grande y hay tanto criticismo por unas y otras en cuanto a competencias. No, es que tú aquí no deberías entrar, tú esto no debes hacer, esto es mi competencia, esto es mi... No. En otros países esto no pasa, tío. En otros países tú tienes una agenda de teléfono, levantas el teléfono y enseguida empieza una sinergia de cosas y de profesionales que es bestial. Y lo que hace es que el paciente lo aprecia. Si yo no sé cómo llegar a esto, pero espérate que te levanto el teléfono y te derivo aquí, aquí y aquí, que sí que saben resolvértelo. Y en esos campos podemos estar hablando de psicólogos, nutricionistas, doctores que te hacen escáner o análisis. Y aquí no, tío, aquí es algo, no, tú no hagas esto que es mi competencia, o te critico, o te denuncio, o tú no estás preparado para esto. El objetivo último es la salud del paciente y deberíamos todos ir por ahí, da igual el camino. Porque si yo con mi método soy capaz de hacer que una persona sea mejor o esté mejor, ¿qué más da o qué más te da a ti si yo tengo un título o no tengo un título? ¿O quién soy yo para rebatirte la manera en que lo has conseguido si esa persona está mejor? O sea, ¿quién soy yo? Otra cosa es que eso se estudie o no se estudie, esté consensuado o no esté consensuado, o esté aprobado por las leyes o por el gobierno. Pero si una persona tiene la capacidad de hacer que la gente mejore, ¿quién soy yo para decirle que no? O que eso está mal o que eso no está bien. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Crees que hay cierta aversión al movimiento porque subestimamos las consecuencias del sedentarismo? Es decir, que la gente, porque me da la sensación de que la gente no tiene muy claro de todas las consecuencias que puede tener el no moverse, más allá de los beneficios que tiene el moverse, pero que estamos subestimando el sedentarismo y no nos estamos dando cuenta de todo el mal que nos estamos haciendo de ser sedentarios independientemente del contexto. Hay una cosa que es que despreciamos mucho las reacciones o los beneficios, no dejamos de conocer los beneficios que tiene el ejercicio o la actividad física de forma constante. Entonces, si yo voy al bar, al señor Pepe, que está jubilado, está, yendo a desayunar todos los días a la misma hora, no moviéndose y jugando a su baraja de cartas, y lo llevo a una sesión de entrenamiento, seguramente el día siguiente me dice que se encuentra mal, que el entrenamiento no es bueno y que los beneficios de los que yo hablaba no aparecen por ningún lado. Su cuerpo está dolorido durante 2-3 días y va a decirle a sus amigos lo mal que le ha sentado el entrenamiento. Dices, ostras, ¿cómo puede ser si los estudios me dicen todo lo opuesto? Entonces pasamos al siguiente punto, que es que, claro, el ejercicio tiene beneficios de forma constante, no de forma intermitente. O sea, el movimiento debería ser obligatorio, no una cosa de la que tiramos de análisis y tiramos de estudios para conocer su realidad o conocer que es buena. 10.000 pasos al día no son buenos, son necesarios. O sea, no es que ¿cuánto tiempo debería moverme? ¿O cuántas repeticiones debería hacer de esto? ¿O cuánto tiempo debería caminar? No. Cuanto más mejor. 1 es más que 0. Descúbrete, no dependas de alguien para que te diga lo que hacer o lo que no. Descúbrete. Si es que aquí el problema es la desinformación. La falta de yo voy a hacer esto porque quiero y la dependencia continua que hay precisamente por la desinformación, que creo que es porque esa información existe. Creo que es falta de motivación para buscar o para saber realmente hasta dónde puedes llegar tú como humano. Entonces, todo te suena a miedo. El ayunar, ostras, ¿me voy a quedar sin comer tú hoy? O bañarte en agua fría. Ostras, ¿agua fría de verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Pero te vas a morir? No, pues quizás si hay estudios que respaldan esto, quizás sea bueno. O vamos a hacer un HIIT, un entrenamiento en que tus pulsaciones se eleven muchísimo y son picos de estrés que te van a beneficiar después. Ostras, pero el médico me ha dicho que no supere esto. Es todo desinformación constante y falta de saber o de estar dispuesto a, ostras, voy a llevar mi cuerpo un poco más al límite, obviamente dentro de un sentido común, pero voy a llevar mi cuerpo un poco más al límite, voy a descubrirme, voy a saber de qué soy capaz algún día o dónde está mi límite,
Qué bonito eso de, ostras, he llevado mi cuerpo hasta aquí y soy capaz de hacer. Estoy seguro que los que se plantearon hacer un Ironman, una maratón, una media maratón incluso, nunca se plantearon que lo pudieran hacer. Esa base de trabajo, constancia, determinación, de decirle a tu cuerpo de sí cuando tu cerebro dice no, de levantarte otro día y de buscar tiempo cuando no hay. Y al final consigues tu resultado. No te estoy diciendo que sea mejor ni peor, ni que todos deberíamos de hacerlo, sino que descubrir dónde está tu límite a nivel físico y psicológico creo que es una de las cosas más potentes y bonitas a la que todos deberíamos de aspirar. Y es curioso porque incluso ese límite de esas personas o esos deportistas que van al límite, como pueden ser, hay un estudio curioso que es en ciclistas profesionales y los pusieron a prueba y se dan cuenta que incluso creyendo que estaban al límite de sus capacidades, tenían margen, estaban creo que un 67, un 70%. Entonces te das cuenta que incluso aún así estamos muy lejos, que realmente es muy difícil llevar a una persona al límite y que realmente estamos en un entorno, yo creo que seguro para intentar desarrollar ciertas habilidades y que encima somos muy intuitivos. Yo creo que esto, si hay una persona que mejor lo refleja, que creo que todo el mundo nos viene a la cabeza, es Wim Hof. Sí. Wim Hof fue, ante la ciencia fue quien disparó y rompió todas las alarmas, todas las creencias, cuando se plantó en el laboratorio y decir, inyectarme el virus patógeno. O sea, era un virus literalmente mortal y él simplemente con sus anticuerpos hizo que el virus desapareciera. Los científicos dijeron, no, tú eres un caso, esto no vuelve a suceder, y trajo a todos sus discípulos, inyectarles y sucedió lo mismo. Es que sabemos tan poco del ser humano y de cómo nuestro cuerpo realmente funciona y lo que es capaz, que asusta cada vez que condicionan. O sea, hay ciertas marcas a nivel atlético, en el atletismo, que se creía que no seríamos capaces de romper. Y lo que sucede curiosamente es que cuando de repente se rompe una, en muy poco tiempo se vuelve a romper. Y es por la creencia a nivel psicológico que se tenía de que no se podía hacer. En el momento en que alguien ve que se puede, no incluso que lo rompes lo que hay, sino que eres capaz de superarlo. Esto pasó en los 100 metros, esto pasó en el salto de pértiga y esto pasó en muchas otras pruebas y disciplinas en las que no simplemente se rompió el récord olímpico, sino que se volvió a mejorar. Porque la gente tenía esa barrera mental de que hasta ahí era la capacidad humana y no se podía. De nuevo, desconocemos muchísimo lo que somos capaces de hacer. Pero no solo a nivel de movimiento, sino también a nivel de medicina. O sea, por esto te digo que un médico te diga que algo no se puede hacer, que algo no se puede curar, o que esto es lo que hay y no busques otro método, otra manera de hacer, es tan irrisorio y tan poco real. Porque incluso la medicina más tecnológica desconoce lo que el cuerpo es capaz de hacer. Tenemos una máquina bestial a la que menospreciamos de manera constante por no exponerla a todos los estímulos que espera de nosotros. Y lo malo y lo triste es que ahora debemos de buscar tiempo y escenarios para llevar a esta máquina al extremo, y la comodidad es una cuerda que nos tira una y otra vez atrás para decir, hey, no, que estamos bien, no te fuerces a esto, que no hace falta. Claro, por eso te decía que somos muy intuitivos y como le tenemos aversión a la incomodidad, es mucho más fácil quedarse sentado en el sofá que ir a entrenar. Y no sé si sabes que creo que uno de los que está detrás es uno de los hijos de Donald Trump, me parece, en los Enhanced Games, algo así se llaman. Okay. Es una especie de juegos deportivos, de Juegos Olímpicos, perdón, donde todo vale. O sea, a nivel uso de dopaje, etcétera. Oh, wow. No va a haber control de dopaje. No conocía esta disciplina. ¿Qué piensas? Sí, yo vi... No, lo acaban de anunciar. Sacaron como una especie de tráiler anunciándolo. ¿Qué opinas de llevar ese punto? Porque creo que un poco en el tema del movimiento y del fitness nos estamos polarizando. Es decir, hay gente llevando su cuerpo a esos niveles muy superiores a las capacidades humanas, pero por otro lado estamos frente a una de las generaciones más débiles a nivel físico. Los niños y los jóvenes a día de hoy probablemente sean una de las generaciones más enfermas y más débiles que han existido sobre la faz de la Tierra. Creo que esa posibilidad es peligrosa
precisamente porque se hizo un estudio al respecto con atletas de élite, muy, muy entrenados, incluso atletas olímpicos, en los que se les preguntó, se les hizo un test, cuando el rendimiento es tan alto y la exigencia y la dedicación es tan alta, dejas el resto de tu vida por atender a ese objetivo en concreto. Y se les preguntaba si preferían no ganar o conseguir el oro al que aspiraban, o que conseguir el oro les supusiera una lesión de por vida. Y lo preocupante es que muchos de ellos dijeron que preferían coger el oro sabiendo que se iban a lesionar de por vida. Incluso esto lo vemos en el fútbol americano. Tú cuando entras sabes que los choques constantes, o los boxeadores o los luchadores, sabes que te va a llevar cuando edades avanzadas a problemas a nivel neurodegenerativo, a nivel físico, a nivel que tu cerebro no está bien. Incluso lo sigue haciendo por el simple dopamina, por el luchar, por el conseguir, porque estás en una rueda a nivel de élite, de atletismo que no eres capaz de frenar. Y creo que es también el impulso de la gente que hace todas las burradas como Ironman, las Titan Desert, todo eso. Dices, esta gente no está bien. Obviamente no estás bien para hacer eso. Entonces es un escenario un poco preocupante y perturbador, porque como precisamente has dicho, nos encontramos a generación que es débil, que no es capaz de enfrentarse a la animadversión, que lo ha tenido todo fácil, en el que le estás dando una oportunidad de aprovecharse de sustancias que van a llevar tu cuerpo al límite sin quizás haberlo experimentado tú de forma natural, y la capacidad para conseguir un objetivo que es demostrar a todos que eres mejor que el resto, o conseguir el elogio del grupo que está haciendo lo mismo que tú. Creo que es un escenario que no me lo había planteado, no conocía que existía. Obviamente no estoy nada a favor, precisamente por lo que te estoy diciendo. Es gente que no ha controlado esto nunca, ni creo que se haya esforzado lo suficiente sin tener esos aditivos o esos extras para llevar el cuerpo al límite, y creo que puede ser resultados muy peligrosos. No sé cómo va a terminar, pero estaré pendiente. Hay gente, va a estar interesante eso, de verdad que, bueno, no sé, ahí es cuando te das cuenta que la mente humana, bueno, y el mundo cómo funciona como negocio, tienen que estar constantemente innovando. Hay gente que piensa que el ejercicio es desagradecido, que el cuerpo es desagradecido porque porque hay gente que piensa de que, o creo que hay gente que quisiera de que pudiesen ir a entrenar 3 meses, ganar el físico que quieren y quedárselo toda la vida. Es cierto, pero es precisamente una de las cosas que repito de manera constante, que es que la salud es la única cosa, o una de las pocas cosas, que el dinero no puede comprar. Y la gente está acostumbrada a la generación de Amazon Prime. Lo quiero ahora y ya, hago un clic y me llega a casa mañana, y si no me llega mañana voy a reclamar porque sé que lo tengo gratis y voy a ganar yo el argumento, ¿no? Desafortunadamente la salud no funciona así, ni para bien ni para mal. Entonces creo que el hecho de ponerse a entrenar y exigir o querer ver resultados en muy poco tiempo es algo muy común y un error que no debemos cometer, porque no funciona así. La progresión no es lineal. Sí que va siempre hacia arriba, pero hay muchos picos de arriba abajo, y que condiciones de tu vida te van a impedir estar siempre como toca y hacer las cosas como toca. Como tenemos muchos eventos sociales, muchos compromisos, muchas cosas que van a impedir que entrenes de forma constante. Pero al final, yo siempre digo, si es que el objetivo no debe ser llegar a un punto, el objetivo debe ser disfrutar del camino. Porque incluso cuando crees que has llegado al punto, ese punto no es real. O sea, como tú estabas diciendo, cuando se testeó a los atletas, se vio que estaban incluso al 70 o 80% de su límite real, que se creía que se podía, que seguro que hay más. Es ahí, cuando creas que ese es tu objetivo y quieres llegar ahí, te das cuenta de que quizás eso era de nuevo el principio, hay otra ladera que subir después. Y es que nunca terminas. El objetivo aquí es ser la mejor versión de tu misma persona cada día que te despiertas. Incluso yo, que entreno todos los días, hago cosas o me doy cuenta de rangos de movimiento, detalles, situaciones que quizás el día anterior no podía o la semana anterior no podía, y descubro y digo, ostras, antes no podía hacer esto, o esta sensación no la tenía, o he desbloqueado una parte de mi cuerpo que no era capaz de controlar. Entonces, como nunca termina. Al final,
si replicamos esto a las artes marciales, por ejemplo, una persona que es cinturón negro, un maestro, no hace cosas diferentes de un cinturón blanco. Las hace de manera diferente. No hay llaves o técnicas guardadas y esperando a que seas cinturón negro para que las puedas hacer. Hay cosas hechas 1, 2, 1000 y millones de veces hasta que consigues hacerlas de forma que un cinturón negro las hace. Pero no hay técnicas diferentes. Aquí lo importante es disfrutar del camino y lo que pasa y cómo creces y cómo te construyes, no simplemente a nivel físico, sino a nivel psicológico, mental, personal. Y eso hace que, igual que un cohete que necesita de muchísimos componentes, de muchísimo impulso al inicio para coger inercia y después se va soltando todo, todo esto que se suelta es la cantidad de recursos, de energía y de tiempo que precisas dedicar al inicio, incluso de tu entorno. Te vas a dar cuenta de que se desprende mucha gente que quizás te estaba cogiendo y no te estaba permitiendo llegar donde tú querías. Pero vas a ver que al principio sí, cuesta mucho y tienes que despegarte de todo lo que te rodeaba, pero poco a poco la inercia te va llevando al camino donde debes ir y te va costando menos, incluso las decisiones que tomas, a los escenarios que planteas, los viajes que haces, las comidas que comes, los descansos que tomas, todo se va alineando y encuentras el sentido y el propósito. Me encanta la analogía del cohete porque creo que así es para la mayoría de las cosas. Al principio necesitas un impulso muy, muy grande, pero ya luego la inercia te lleva. Así es. ¿Dónde crees que empieza la revolución del movimiento en esta generación de personas? Bueno, Agustín Laje habla de generación idiota, pero de generación de personas débiles, de sedentarismo, de falta de movimiento, de falta de fuerza, de falta de capacidades físicas. Yo creo que es tomar acción. Tomar acción porque información hay por todos los lados. Pero la información sin acción, el cementerio está lleno de valientes y de gente que tuvo muchas ideas y que nunca las puso en práctica. Entonces creo que es tomar acción. Creo que en el libro hablo de ello. Es muy, muy, muy potente el efecto que tiene rodearte de gente que ha conseguido tu objetivo o que está en el objetivo que tú deseas de llegar ahí. Es muy potente rodearte de gente con tus mismas creencias, tus mismas aspiraciones, tus mismas motivaciones para hacer aquello que quizás si tú hoy no tienes el willpower de hacerlo, tu compañero te va a decir, hey, vamos, que hoy nos toca esto. Y tú tiras un día y otro tira de otro. Hay una analogía muy buena, que es que, ¿sabes cuál es el animal de arrastre más potente del mundo? Es el caballo belga. ¿Vale? Un caballo de tira, un caballo de arrastre. Un caballo de arrastre por sí solo puede... Exactamente no lo sé, pero te voy a decir unos 6.000 kilos. Es capaz de arrastrar 6.000 kilos. Si pones otro caballo al lado de su misma especie, su misma raza, en teoría tira 6.000 kilos, ¿no? Serían 12.000 kilos que son juntos. Son capaces de tirar 4.000 kilos más entre los dos. La razón es porque se miran uno al otro y entre los dos dicen, aquí arrastramos todos. Y no tiran 12.000, tiran 16.000 kilos de arrastre. Y ese es el componente motivacional más grande que hay. El rodearte de gente que tiene tus mismas aspiraciones, que ha conseguido lo que quieres, a la que puedes acudir cuando tú estás débil, o que gente que te motive a ti a hacerlo cuando tú no tengas un buen día, ¿no? Entonces, sobre todo, rodearte de gente, informarte o filtrar la información que te llega, no creerte todo, leer muchísimo. Creo que los libros tienen la respuesta a la mayoría de cosas o muchísima información de más calidad que cualquier titulación, que cualquier... vamos a dejarlo aquí. Y la tercera diría, como te he dicho, el tomar acción. Una vez tienes toda la información y tienes la gente con la que quieres rodearte, que te inspira y que te anima, el decir, pues bueno, hasta aquí. Creo que se resume en que el daño que te supone estar sentado y verte como no quieres verte tiene que ser más que el daño que te supone levantarte del sofá y decirte hasta aquí se acaba y aquí empieza mi nuevo yo. Entonces es dar un paso y tomar acción. Mil gracias por haberte venido, Rubens. Mil gracias por haberme tenido. Enhorabuena por el proyectazo que has montado y que siga la inercia. Gracias.